nosotros vemos en la historia, en las personas, y es que Dios concede muchas oportunidades al ser humano, ¿no? Dios le da al ser humano oportunidades para hacer cualquier cosa en su vida, ¿no? Pero el humano, ¿qué hace? Las desperdicia. Las desperdicia. Dios pone eso en el caminar del humano y el humano hace que eso se eche a perder, se desperdicie. Y por desgracia hay veces que no encontramos una segunda oportunidad, ¿no es cierto? Desaprovechamos la primera y la segunda ya no la encontramos. Eso pasó con hombres en las Escrituras. Por ejemplo, Adán, ¿no? Adán perdió la oportunidad de caminar con Dios, perdió la oportunidad de estar en el paraíso y ya no hubo segunda oportunidad. Otro hombre, Moisés. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Moisés tuvo la oportunidad de entrar a la tierra prometida y después ya no hubo segunda oportunidad. De la misma manera, si recuerdan la historia del rey Saúl, el rey Saúl fue desobediente a Dios. Él perdió la oportunidad de reinar sobre Israel y que su generación reinara sobre Israel. Entonces, por su pecado, ya no hubo segunda oportunidad para Saúl. El mismo David, ¿no? Habiendo David disfrutado el deleite de caminar con Dios, disfrutado de estar en la presencia de Dios, según segunda de Samuel, David echó a perder todo cuando se acostó con una mujer que no era de él, cometiendo el pecado de adulterio. En David ya después ya no hubo segunda oportunidad, ¿no? A tal grado que Dios castigó ese pecado y su familia iba a ser un desastre, ¿no? Que le profetizó Natán, el profeta, diciéndole que en su familia siempre iba a haber espada. O sea, siempre se iba a perseguir, iba a haber muerte dentro de la familia de David y ya no hubo segunda oportunidad. Judas, el que traicionó a Jesús, él perdió esa inmensa oportunidad de servir a Dios, de estar con Dios, pero sobre todas las cosas, Judas perdió su alma. Ya no hubo segunda oportunidad para Judas, el traicionero. Y así, hermanos, podemos mencionar muchas personas alrededor de toda la historia que Dios en su gracia les dio el privilegio de concederles oportunidades en su vida. Pero muchos de ellos desperdiciaron esas oportunidades gracias a su pecado y ya no tuvieron segunda oportunidad. Hay otras personas que Dios les concede la oportunidad de estudiar, ¿no es cierto? De prepararse, pero muchos desperdician esa oportunidad y ya después ya no hay oportunidades. Otros más en su trabajo. Dios les da la bendición de tener un trabajo, pero ellos desperdician esa oportunidad siendo negligentes, faltando a su trabajo, desobediendo a sus jefes, siendo irrespetuosos, irresponsables. Y ya no hay segunda oportunidad para esos hombres en su trabajo. Otros más, Dios les concede el privilegio de tener un ministerio dentro de una iglesia, pero prefieren sus deseos, prefieren no dar sus talentos, no dar sus dones, no dar lo que Dios había puesto en ellos y pierden su ministerio. Y para esos hombres después ya no hay segundas oportunidades. La oportunidad, hermanos, más grande que Dios concede al ser humano es el de otorgarle perdón por sus pecados a través de Cristo. Esa es la oportunidad más grande que Dios nos da, que podemos pedirle perdón por medio de Cristo. Pero, ¿sabes? Esa es una oportunidad limitada, no permanente, como muchas oportunidades. Y por desgracia, no la aprovechamos. Y ya no hay segundas oportunidades. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y enseñar el día de hoy, que es la parábola de las 10 vírgenes. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la parábola de las 10 vírgenes, que nos enseña que habrá personas que no están preparadas para la venida del Señor Jesucristo, que no buscan prepararse y que se les pasa la oportunidad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la parábola de las 10 vírgenes.
¿Ok? Entonces, para leer esta parábola, acompáñame a Mateo 25, que se encuentra del versículo 1 hasta el versículo 13 para leerla. Mateo 25, versículo 1 al 13. Así es. Mateo 25, versículo 1 al 13. Las 10 vírgenes se llama. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, versículo 1 al 13. Vamos a estudiarla. ¿Ya la tenemos? Vean lo que dice Mateo 25, 1. Dice el Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que los venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta, hermanos, es sin duda alguna una parábola muy aterradora, pero también es una parábola que muchos aplican erróneamente. Muchos aplican esta parábola a la época de esta iglesia, del presente, pero no es así. Esta parábola no la podemos aplicar a nuestros días. ¿Por qué? Bueno, esto sabemos por el contexto de esta parábola. Vean lo que dice ahí Mateo 24, versículo 3. Ahí atrás, un capítulo atrás, Mateo 24, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte, o sea, estando el Señor Jesucristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, escuchen la pregunta de los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor a esta pregunta la contesta a partir del versículo 50 y 51. Pero Él está hablando de la segunda venida y de la preparación que tenían que tener los cristianos para su segunda venida. Y aquí el Señor Jesucristo expone algunas parábolas, incluyendo la de las 10 vírgenes, que nos había de hablar acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. El Señor Jesucristo está contestando esta pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá en tu venida, en el fin del siglo? ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo está apuntando hacia esa época. Pero en esta parábola nosotros podemos encontrar grandes cosas para nosotros de hoy en día. ¿Ok? Aquí entonces el Señor Jesús no está hablando de la época de la iglesia actual. Él está hablando de la época de la iglesia en la tribulación futura, ¿ok? De esos 7 años que va a padecer la iglesia por persecución en su segunda venida. De ahí está hablando el Señor, en ese tiempo está hablando el Señor, ¿ok? Pero bueno, vamos a encontrar aquí cosas que nos van a servir para nosotros, ¿ok? Observa en primer lugar estas semejanzas entre las vírgenes. Ve el versículo 1 de Mateo 25.
dice la parábola, versículo 1, entonces el reino de los cielos, hasta ahí detengámonos. Aquí, hermanos, el reino de los cielos se está refiriendo a la esfera donde Dios gobierna, ¿ok? En ese lugar donde Dios gobierna, está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, el reino de los cielos, continúa diciendo, será semejante. Será semejante. Esta palabra de será semejante es una palabra clave. ¿Por qué? Porque esto muestra que el Señor va a comparar el reino de los cielos con una escena de la vida cotidiana. ¿Ok? Eso es importante. El Señor está diciendo que el reino de los cielos va a ser semejante a algo. Es una comparación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la comparación? Vean, el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí las 10 vírgenes se refieren a las damas de honor de una boda. Esas son las 10 vírgenes, así anteriormente se acostumbraba. ¿Ok? Entonces aquí estamos en una escena de boda, en una boda, algo cotidiano para esa época. Aquí, hermanos, no se nos da muchos detalles, pero parece que el esposo estaba en el periodo de desposamiento. En esa época, así se le conocía el desposamiento. En nuestra época es como el compromiso. ¿Ok? Estaba en el tiempo de compromiso, en el cual los novios ya se consideraban legalmente casados para esa época. ¿Ok? Pero, hermanos, no estamos seguros porque obviamente no nos da tantos detalles el Señor Jesucristo en esta parábola que Él está explicando. Y aparentemente, hermanos, realmente el punto primordial no es la boda, sino el punto primordial es estar preparados. Ese es el punto principal, ¿ok? Entonces, aquí parece que el esposo ya viene para tomar a su prometida como esposa, para concluir ese periodo de desposamiento, ¿ok? Estas vírgenes son las damas de honor, ¿ok? De esa boda. Y observa aquí, tenemos a 10 damas de honor, a 10 vírgenes. Y aquí, hermanos, date cuenta, las 10 son iguales. Son iguales. Observa ahí el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las 10 toman sus lámparas, las 10 salen a recibir al esposo. Externamente, hermanos, las 10 vírgenes son iguales. Externamente, las 10 tienen una lámpara, las 10 salen a recibir al esposo. Aquí, hermanos, tenemos que preguntar, ¿quién es el esposo en la parábola? Bueno, el esposo es una referencia al Señor Jesucristo. Ese es el esposo. ¿Y quiénes son las vírgenes en la parábola? Bueno, las vírgenes son personas que profesan ser cristianas. Esas son las vírgenes, ¿ok? El esposo es el Señor Jesucristo y las vírgenes son personas que profesan ser cristianas. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente. El esposo Cristo, las vírgenes, las personas que profesan ser cristianas. Personas que externamente dicen ser cristianas, dicen estar esperando la venida de Cristo, de acuerdo al contexto de Mateo 24. Son personas que profesan ser cristianos cuando el Señor viene por segunda vez, ¿ok? En el contexto, esas son las personas. Entonces, estas 10 vírgenes aparentemente son iguales, ¿ok? Pero observa el segundo elemento de la parábola. Observa el versículo 2, que dice, 5 de ellas eran, ¿qué? Prudentes y 5 insensatas. Aquí vemos una primera diferencia. Hay 5 prudentes, o sea, hay 5 sabias y 5 insensatas, que en el griego serían torpes. 5 torpes, ¿ok? Insensatas. Pero observa cómo esa torpeza de las 5 insensatas, cómo se ve en contraste a la prudencia
de las 5 prudentes. Ve, versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Este aceite, hermanos, era usado como combustible, ¿ok? Para prender lámparas. Para eso usaban el aceite, para prender lámparas y probablemente ellos usaron aceite de oliva. Era lo que comúnmente más se usaba, el aceite de oliva para prender estas lámparas, ¿no? Entonces ellas tomaron sus lámparas y para que esas lámparas se mantuvieran prendidas les echaban aceite, ¿ok? Entonces estas insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. Versículo 4. Mas las prudentes, las sabias, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué tipo de lámparas son estas, hermanos? Bueno, algunos dicen que se refieren a antorchas, ¿no? Imagínate una antorcha. Pero viendo la traducción original, hermanos, se refiere más como a una taza, pero alargada. Sí, solo imagínate una taza, pero alargada para que entre el aceite ahí, ¿no? Entonces entra el aceite ahí, como está alargada, pues ahí tu lámpara te dura más prendida. A eso se está refiriendo aquí con las lámparas, ¿ok? Es una taza alargada, ¿ok? Entonces, estas mujeres tomaron sus lámparas, estas 10 mujeres tomaron esas 10 lámparas, pero solo 5 de ellas llevaban aceite, llevaban el combustible para el fuego, ¿ok? Pero nota la diferencia entonces. Externamente se ven iguales, ¿no? Iguales. No hay diferencia entre ellas, pero hay una diferencia interna. Solo 5 de ellas llevaban aceite para prender esa lámpara. Ahora, ¿qué es el aceite? Bueno, el aceite, hermanos, es la gracia salvadora de Dios. Eso es el aceite, la gracia salvadora de Dios. En otras palabras, el aceite es la salvación de Dios. Solo 5 de ellas son realmente salvas. ¿Ok? Eso es el aceite, la gracia de Dios. Y entonces, ¿quién tiene aceite cuando llega el esposo, hermanos? Las prudentes, las sabias, ¿no? O sea, las que son creyentes genuinos. Y las imprudentes son creyentes falsos. Dicen que son cristianos externamente, pueden parecer cristianos externamente, pero la realidad es que internamente no son cristianos. La realidad es que ellos no tienen la gracia salvadora de Dios. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Y eso lo vemos en las Escrituras mucho. Dice ahí en Mateo 24, ahí mismo atrasito en el capítulo atrás, Mateo 24, versículo 10 y versículo 12, vean lo que dice ahí. Mateo 24, versículo 10 y versículo 12 al 12, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estos hombres no es que perdieron la salvación, sino que ellos jamás tuvieron la salvación. Ellos mostraban que carecían de aceite. Ellos no tenían el aceite. Carecían de la realidad de la salvación. Carecían de una regeneración genuina de la gracia salvadora de Dios. Y así como sucedió en el periodo de la tribulación futura, así es en nuestra época. Así es en nuestra época. Y a lo largo de toda la historia así es. Hay hombres que piensan que son salvos, pero no lo son. Hay hombres que se dicen ser cristianos, que se ven igual a gente que realmente es cristiana, pero en realidad no lo son. Carecen de la gracia salvadora. No tienen el aceite. Por ejemplo, hay personas que profesan ser cristianos, ¿no es cierto? Ellos pueden haber pedido perdón a Dios, pueden haber leído sus Biblias. Estos hombres pudieron ser miembros de una iglesia,
Probablemente estos hombres enseñaban en una iglesia de Dios, de sana doctrina. Puede ser alguien que canta en una iglesia, que está en un ministerio de alabanza, que tiene distintos ministerios, que ofrenda, que ora. Puede ser un hombre que hace muchas cosas y que se ve como estas vírgenes, parecida a otras vírgenes. Este hombre que está con cristianos y que parece ser cristiano. Pero, hermanos, así como estas semejanzas externas de las 10 vírgenes, no necesariamente te garantiza una salvación genuina. Lo externo no te garantiza lo interno. ¿Ok? Puedes tú ser alguien que se ve como cristiano, externamente, pero internamente en verdad no lo eres. Puede pasar. Dice 2 de Timoteo, yo se los leo. 2 de Timoteo 3, capítulo 5. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice que hay hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esto se evita. Es una realidad. Hay hombres que tendrán esa apariencia de piedad, pero no son piadosos. Pueden profesar ser cristianos. Tú puedes profesar ser cristiano y pertenecer a un grupo cristiano y actuar externamente como un cristiano, pero internamente tú sabes si lo eres o no. Tú y Dios sabes si eres realmente cristiano o no lo eres. Porque tú sabes si te aferras a tu pecado. Tú sabes si tú justificas tu pecado. Tú sabes si tú le dices, bueno, Dios es amoroso y me va a perdonar. Necesitas, hermano, asegurarte de que realmente te has arrepentido. De que no tienes solamente una fachada de cristiano, sino que realmente tienes la sustancia genuina de Cristo. Tienes que asegurarte de eso. Tienes que asegurarte que realmente tienes el aceite, la gracia salvadora de Cristo. Hermanos, esto realmente es un problema tan serio que observa cuántas veces el Señor lo repite y una y otra vez a lo largo de su ministerio. ¿Recuerdas, si has leído el Sermón del Monte al final, que dice, seguramente tú conoces este pasaje, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿Recuerdas ese pasaje? En contexto a esas palabras, hermanos, de no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En contexto, nuestro Señor Jesús está acabando de dar el Sermón del Monte. Eso ya es prácticamente el final del Sermón del Monte. Y el Señor está diciendo en el Sermón del Monte cómo una persona entra en el reino de los cielos y vive en el reino de los cielos, empezando con reconocer que no merece nada, que no tiene nada más que su pecado. Por lo tanto, es un mendigo espiritual, un pobre en espíritu, ¿no? Así empieza el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritus. Pero hay una realidad muy grande aquí. Y vean lo que dice Mateo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Dice Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Es una puerta estrecha, es una puerta pequeña que solamente pasa uno. Tú no puedes entrar con tus amigos. Tú no puedes entrar con tu pecado. Entras solo, despojado de tu orgullo, sin nadie. Solo tú entras en esa puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Y escucha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Hay gente, hermanos, que contribuye a que mucha gente siga por la puerta espaciosa, por la puerta ancha, por el camino ancho que te lleva al infierno, a la perdición. Y ese camino es donde toda persona está por naturaleza, por causa de su pecado. Ahí están todos.
incluyendo en este contexto a los escribas y fariseos, que eran los religiosos, la élite religiosa, ¿no? Pero vean lo que dice versículo 15, ahí abajito, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Pretenden ser pastores genuinos, pero no lo son. Versículo 21, más abajo, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nota de nuevo, hermanos. Dice el Señor en el versículo 13, está diciendo que hay gente que entró por la puerta ancha y piensan que van a ser salvados, que van a ir al cielo, pero están equivocados, dice el Señor. Versículo 21, hay gente que dice Señor, Señor, y que cree que va a ir al reino de los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Esto es, gente que predicaba la palabra de Dios. Te está diciendo, Señor, ¿no predicamos tu palabra? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Date cuenta, le está hablando a los hombres del versículo 21, a los hombres que reconocen que Cristo es el Hijo de Dios externamente, que predican su palabra externamente, que hacen milagros externamente, pero al final van a ir al infierno. No los conocí, hacedores de maldad, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Esto, hermanos, es una realidad. Muchos pueden decir Dios, pero eso no quiere decir que vas a ir al cielo. Probablemente vayas al infierno. Y vean, el Señor lo vuelve a remarcar ahí, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Nota, hermano, estas casas se ven iguales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? El cimiento. El cimiento. Uno edifica en la roca y otro en la arena. Externamente no se ve la diferencia, pero Dios sabe cuál es la diferencia. Versículo 27. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Nota, hermano, el que edificó su casa viviendo con una fe arrepentida en el Señor Jesucristo es el del versículo 24. Es un hombre prudente. Un hombre prudente. El Señor, hermano, sabe lo fácil que es engañarnos. Sabe lo fácil que es caer en esa imprudencia. Lo fácil que es pensar que eres cristiano y no lo eres. Como lo vemos con las vírgenes. Hay vírgenes que son prudentes y otras que son insensatas. Lo mismo pasa, hermanos. Ya después, cuando lleguemos en nuestro estudio del Sermón del Monte, a esta parte lo vamos a ver con más profundidad. Pero quiero que vean, hermanos, cómo es una realidad esto. Hay gente que piensa que es cristiana externamente, pero no lo es. Vean lo que dice ahí Mateo 26. Más adelante en Mateo 26, regresamos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 20 y 21. Vamos a leer hasta el 22. Mateo 26, 20 al 22. Vean lo que dice. Dice Mateo 26, versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos diciéndole: ¿soy yo, Señor? ¿Recuerdan esta parte de la historia? El Señor sube con sus discípulos a cenar. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar.
Y sus discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿soy yo? La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es ¿por qué los discípulos no dijeron, es Judas? ¿Por qué, hermanos? Muy sencillo. Porque Judas se veía igual al resto. Se veía exactamente igual a los demás discípulos. Y lo mismo, hermanos, vemos regresando a nuestro texto original, regresando a la parábola de las 10 vírgenes, se ven exactamente iguales. No hay diferencia entre ellas. Solamente hay una diferencia que es la interna. Pero externamente son iguales. Entonces, en Mateo 25, las 10 vírgenes van a recibir ¿a quién? Al esposo con sus lámparas. Se ven iguales, pero 5 de ellas son prudentes, llevan aceite, y las otras 5 son imprudentes, que no son creyentes genuinas. ¿Ok? ¿Pero qué pasó? Vean, versículo 5, ahí en Mateo 25, regresando a nuestro pasaje. Mateo 25, versículo 5, dice el Señor, contando esta parábola, y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué? Se durmieron. Nota algo importante, hermanos. El esposo tardó en llegar. Tardó en llegar. Y esta es una realidad que vemos en varios pasajes. Por ejemplo, ahí atrás en Mateo 24, versículo 48, vean. Mateo 24, versículo 48, dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor, ¿qué? Tarda en venir. ¿Se dan cuenta? El Señor tarda en venir. Ahí mismo en Mateo 25, ahora Mateo 25, versículo 19, vean lo que dice. Mateo 25, versículo 19. ¿Después de qué? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Se dan cuenta? Y ahí en el versículo 5 de Mateo 25 dice, y tardándose el esposo. Se tarda el esposo. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos enseña que va a pasar mucho tiempo entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerden, ese es el contexto en el que el Señor Jesucristo está enseñando la parábola, su segunda venida. Entonces, Él está enseñando que entre la primera y la segunda va a pasar tiempo, va a tardar, ¿ok? Pero vean, versículo 5, dice, y tardándose el esposo, y a la medianoche, ¿qué? Se dio un clamor. Aquí viene, ¿quién? El esposo, salid a recibirle. ¿Se dan cuenta? El esposo tarda en llegar y a medianoche se oye un clamor. Aquí viene el esposo, sal a recibirle. Hermanos, esto es un recordatorio que la segunda venida del Señor Jesucristo será visible, será audible, será repentina. Todos la verán. Hay gente que va a ver la segunda venida, que va a escuchar la segunda venida del Señor Jesucristo. Es algo inminente, algo que va a pasar y que todo el mundo va a ver, pero también es repentina, es rápida. Dice Mateo 24, versículo 27. Mateo 24, versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Se dan cuenta? Va a ser algo evidente. No va a ser algo escondido. Todos verán la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todo el mundo va a ver la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, regresa el esposo, ¿y qué pasa? Versículo 7, ahí en Mateo 25. Mateo 25, versículo 7. Regresa el esposo, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron, ¿qué? Sus lámparas. Las 10 se levantan, las 10 parecen iguales, tienen una misma emoción con la llegada del esposo. Aquí no dice si las 5
imprudentes siguieron dormidas o no. Solamente dice que se levantan las vírgenes, ¿ok? Pero vean, las 10 agarraron sus lámparas. Una vez más, externamente iguales. Pero vean el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, hermanos, en el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo, se va a ver la diferencia entre las que profesan verdaderamente que son cristianos y los que no son cristianos. Ahí se va a ver claramente quién sí es cristiano y quién no es cristiano. Vean, versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí, hermanos, no es que estas mujeres sean codas, no es que las prudentes sean codas, no es que sean ávaras, no es que no quieran compartir su aceite. Lo que está pasando aquí es que no les iba a alcanzar para ellas. Eso es lo que están dando a entender. Si yo te comparto de mi aceite, pues no me va a alcanzar para mí, ¿no? Entonces no te puedo compartir de mi aceite. Y aquí hay un recordatorio muy importante, hermanos. La salvación es intransferible. Tú no le puedes dar la salvación a alguien más. La salvación es como un boleto de avión. Tú no le puedes decir, es que yo compré este boleto, pero es para él. No. La salvación es personal, es únicamente para ti. Es como las tarjetas de crédito, únicamente te la dan a ti. Es intransferible. Ahora, hermanos, tú no le puedes dar la salvación a tu cónyuge, tú no le puedes dar tu salvación a tus hijos, ni a tus padres, ni a tus amigos, ni a ningún ser querido que tú quieras le puedes dar la salvación. Tú no puedes decir, Señor, voy a vivir una vida de manera tan santa que el 20% de mi santidad se la voy a dar a Él para que pueda ser salvo. No puedes hacer eso. No se puede. Cada uno es responsable delante de Dios. Cada persona, cada individuo es responsable delante de Dios. Entonces, la salvación es ¿qué? Intransferible. No se transfiere la salvación. Un ejemplo muy claro de esto está en Ezequiel. Vean lo que dice Ezequiel el profeta. Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20. Ahí el profeta, los profetas mayores. Ezequiel 18, versículo 20, vean, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. ¿Se dan cuenta? Es una verdad tan grande, hermanos. Por un lado, tú no puedes culpar a tus padres por tu pecado. Esto, hermanos, refuta aquella perversa idea psicológica que dicen los psicólogos, ¿no? Es que mis papás fueron los que abusaron de mí y me hicieron esto y por eso soy así. Bueno, en algún sentido puede haber una influencia pecaminosa en tu vida, pero la realidad es que el pecado de tus papás no es tu pecado. Tu pecado es tu pecado. Al final, tú decides si pecar o no pecar. Esa es una realidad. Cada persona decide hacer el bien o el mal. Esa es una realidad, hermanos. Tú eres responsable delante de Dios. Así que no hay que culpar a nadie. No digas, es que, como dicen los borrachos, es que soy un borracho porque mi tatarabuelo era borracho, entonces yo soy borracho. Es herencia, exactamente. Entonces, muchos dicen así para justificar su pecado, pero no. Tú pecas porque quieres pecar delante de Dios. Esto no es nada médico, simplemente es algo moral, algo espiritual, algo que tú decides pecar o no. Si tú pecas, eres responsable, tú. Si tú le das la espalda a Dios, es porque tú quieres hacerlo así. Así de sencillo, hermanos. Entonces, al mismo tiempo, estas palabras, hermanos, pueden traer alivio a las personas y a los padres.
Porque tú puedes orar por tus hijos, tú puedes orar por tus nietos, tú puedes instruirlos en la palabra de Dios, tú puedes vivir una vida piadosa como este padre aquí en Ezequiel 18, pero si tu hijo quiere aferrarse a su pecado, es responsabilidad delante de Dios de él, no tuya. Claro, tú no puedes salvar a tu hijo. Lo puedes instruir, sí, lo puedes enseñar, sí, pero cada quien es responsable de sus acciones. Si él quiere pecar, lo va a hacer, aunque lo metas a una escuela cristiana, él va a pecar. Si él quiere pecar, él va a pecar. Así de sencillo, hermanos. A menos que Dios cambie su corazón. Esa es una realidad. Pero si ese hombre quiere pecar, va a pecar. Entonces, cada persona, cada individuo es responsable delante de Dios. Recuerda esto. Nadie, absolutamente nadie convierte a nadie. Por mucho que lo ames, por mucho que lo quieras, por mucho que tú desees su salvación, tú no podrás hacer nada por él. Únicamente, ¿qué? Orar. Orar y orar. Presentarle el evangelio. Ser ejemplo de obediencia para esa persona. Eso es lo único que tú puedes hacer. Al final, es entre ellos y Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando a Mateo 25, versículo 9. Mateo 25, en el versículo 9, hermanos, ya llegó el esposo. Las insensatas se dan cuenta que no tienen aceite. Estas insensatas les piden a las prudentes y las prudentes les dicen, vayan ustedes a comprar el suyo. Nota, hermano, que aquí no es el mejor momento para comprar. Porque cuando llega el esposo en el versículo 6, es que medianoche. Es medianoche, probablemente no hay nada abierto. Es un mal momento para ir a buscar aceite. Estas mujeres no estaban preparadas en ningún sentido. Pero bueno, de alguna manera mejor lo van a encontrar, pero ya va a ser demasiado tarde. Vean versículo 10. Versículo 10. Mateo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las insensatas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Se cerró la puerta. Este es el contexto, hermanos, de un banquete formal. Ya lo dijimos, de una boda. Este es el contexto de una boda. En esta época, hermanos, cuando tú eras un invitado, tú llevabas una tabla y en esa tabla que te daban había un siervo en la puerta y te decía, pásale. Con esta tabla tú puedes pasar y tú entrabas a la fiesta o a la boda en este caso. Era una confirmación de que tú estabas invitado, ¿ok? Entonces no cualquiera podía entrar, solamente el que tenía esta tabla. Entonces cuando los invitados ya estaban dentro del banquete, dentro de la boda donde se iba a hacer todo esto, el dueño acostumbraba a cerrar las puertas de las casas y ya nadie podía entrar, ¿ok? Ni siquiera el hombre más importante podía entrar. Si él no llegaba a la hora que fue citado y no entraba, se cerraban las puertas y se quedaba afuera. ¿Ok? Bueno, esto pasó con aquellas mujeres. No pudieron entrar a este banquete. Vean, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes. Aquí, hermanos, no sabemos si las vírgenes encontraron el aceite o no lo encontraron. ¿Ok? No lo dice el texto bíblico, pero era demasiado tarde. Ese es el punto, hermanos. No alcanzaron a llegar, ¿ok? Entonces después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¿qué? Señor, Señor, ábrenos. Estas insensatas, hermanos, como lo dice Mateo 7:21, se parecen a estos hombres que dicen, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos grandes cosas. O sea, estas mujeres insensatas están aparentando una relación íntima con el esposo. Pero, hermanos, esa no es la realidad. Ellas no tenían una relación con el esposo. Vean lo que dice el versículo 11. Mas él, o sea, el esposo respondió diciendo, de cierto os digo que ¿qué? Que no os conozco. No os conozco. Estas mujeres, por ser damas de honor, pensaron que tenían una relación con el esposo estrecha. Pero el esposo les dijo, yo no las conozco.
O sea, nunca conocieron a Cristo. Nunca tuvieron un conocimiento íntimo y una relación personal íntima con Cristo. Esa es la idea, hermanos. No hubo un conocimiento de relación íntima. Por ejemplo, hermanos, dice 2 Timoteo 2:19. Vean el contraste de estas vírgenes. En 2 Timoteo 2:19. Y esto es muy importante, hermanos. 2 Timoteo 2:19 dice, no se los leo si quieren, dice, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Se dan cuenta? En la parábola, el esposo no conoce porque no son de él. Y aquí Pablo nos dice, el Señor conoce a los que son suyos. Y a los que no los conoce, los aparta de él. Hermanos, no es que Dios sea ignorante. No. No es que Dios conoce a algunas personas y a otras no. No. Él es que omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él conoce a todas las personas. Pero no conoce a los incrédulos en un sentido de intimidad. Esa es la idea. ¿Ok? En un sentido de una relación personal. A eso es lo que se refiere cuando dice el Señor que Él no conoce a los incrédulos. Él conoce solamente a los suyos, a los que tienen una relación con Él de intimidad, de personal, hermanos. ¿Ok? Entonces, nota otra vez en este verso, hermanos, en Mateo 25, aquí no hubo segundas oportunidades. Escucha, cuando el Señor venga, no habrá segundas oportunidades para aquel que no se arrepienta. Esa es una realidad. No habrá segundas oportunidades para aquel que muera sin Cristo. No va a haber segundas oportunidades. Entonces tenemos la semejanza entre las vírgenes, pero las prudentes eran genuinas, poseían una salvación genuina. Las otras no tenían salvación. Dice versículo 13, Mateo 25, versículo 13, ya para ir acabando, dice, velad pues, porque no sabéis ni qué, ni la hora, ni en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, hermanos, aquí se refiere, asegúrate de que tengas tú el aceite, de que tengas el aceite, de que tengas la gracia salvadora. Asegúrate de que realmente eres salvo. La manera, hermanos, en la que tú puedes velar, la manera en la que tú puedes estar preparado para la segunda venida es que tú posees la salvación, esa salvación genuina. Ahorita lo vamos a ver. Vean, hermanos, la segunda venida, y esto, hermanos, se está refiriendo en el contexto, en este momento del rapto, en este momento de futuro, cuando va a haber tribulación, cuando algunos van a ir al cielo. Y hermanos, realmente esto va a pasar allá, en el futuro, pero estas verdades a nosotros nos tienen que provocar un interés por buscar al Señor. Hoy en día, sabemos que esto es algo para el futuro, porque bueno, esa fue la pregunta que contestó el Señor en Mateo 24 a los discípulos. Se está refiriendo al futuro, pero esto nos va a dar lecciones para nosotros en nuestras vidas. Asegúrate de que tú realmente eres cristiano, asegúrate de que tú realmente eres salvo. Pon interés en tu salvación, deja tu pecado, ven con una fe arrepentida a Cristo. De lo contrario, si tú mueres, o si en la soberanía de Dios nosotros vemos la venida del Señor Jesucristo, no va a haber segundas oportunidades. Esa es la idea, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y hermanos, esto es trágico, es una parábola trágica, pero tienes que estar preparado. Debes de nacer de nuevo. Así te preparas. ¿Cómo te preparas? ¿Ganándote tu salvación? No. Viviendo con una fe arrepentida. ¿Cómo te preparas? Escucha, creyendo que Jesucristo murió por tus pecados. Creyendo que Jesucristo llevó el castigo que tú merecías y que después de 3 días resucitó
mostrando que el Padre aceptó su sacrificio para el perdón de tus pecados. Así te preparas, creyendo en el Señor Jesucristo. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, si tú no estás preparado para verlo como Salvador, entonces tú lo vas a ver como ¿quién? Como un juez justo que juzga con justicia. Hermano, no hay que engañarnos diciendo que tú tienes tiempo y que Dios te va a dar una segunda oportunidad. No te engañes pensando esas cosas vanas. No te engañes pensando que cuando tú estés delante de Dios, Él se va a tocar su corazón y va a decir, está bien, hijito, pásale al cielo. No te engañes. En esa cuestión, Dios no da segundas oportunidades. Hermanos, en todo lo que leímos, en todo este texto, no hay nada que indique que hay una segunda oportunidad. Nada. Solo estas vírgenes tuvieron una oportunidad y se la perdieron. Dice el autor de Hebreos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. No hay segundas oportunidades. Tienes que estar listo, hermano. Tienes que estar preparado. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esto trata esta parábola, de estar preparados, de ser prudentes, de creer en el Señor Jesucristo como salvación, como Salvador, para tener esa gracia que Él solamente nos da. ¿Ok? Pues aquí terminamos, hermanos.